de aquí, Maracay, Venezuela. Un saludo para todas las personas que se permiten o nos permitimos convivir y compartir en esta noche todo este conocimiento y experiencia que cada uno de ustedes puede aportar. Me permito comenzar la videoconferencia de esta noche obviando un poquito los saludos a nivel individual, ya los saludo a todos a nivel grupal, y vamos a arrancar con todo lo que es la parte de partir o dar bases o fundamentos o ideas o conceptos de todo lo que es la medicina tradicional china. Quise comenzar esta noche con esta lámina que ustedes pueden observar donde dice acupuntura, ciencia y arte. Además de eso, un arte, como toda ciencia, como todo arte, como todo proceso de trabajar con el ser, es un arte. Es un arte porque cada ser es una individualidad y una energía tan única que el terapeuta se convierte en un artista y hace de un arte el arte de hablar, de oír y de sentir cualquier expresión que pueda tener ese paciente para tratar de codificar, diagnosticar y después a través de su conocimiento ver cuál es la principal causa que puede hacer para el diagnóstico. Con su permiso me permito apagar estos dispositivos que tengo aquí a mi error. Siguen los inconvenientes y siguen las cuestiones. Bueno, buenas noches. Ahí como dice, el acupuntor deberá conocer, tener conocimiento. Eso es básico. Tenemos que ver qué terreno estamos pisando, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a mover las energías. Entonces debe dedicar su tiempo al conocimiento, al aprendizaje, al manejo y al estudio de esta ciencia, de este arte como es la medicina tradicional oriental o medicina tradicional china. No es un vasto, hay que tener un vasto conocimiento de todo lo que es, no solamente la energía, las bases, los fundamentos, sino toda una cantidad. Y por eso se hace, como dice ahí, tener también no solo conocimiento, sino de la fisiología del sistema nervioso, de la anatomía cuerpo humano y de la anatomía energética. Además de eso, adicionalmente, debe tener unas condiciones y unas actitudes, ser muy observador, ser muy calmo a la búsqueda de cualquier punto, además del interrogatorio, muy meticuloso. Uno se vuelve casi un inspector en todo lo que es el buscar, humano con el trato con el paciente, con la persona, humilde en su condición de terapeuta, de sanador, ya sea médico, terapeuta o sanador, competente en sus conocimientos, honesto en cada uno de sus actos, y observar siempre en lo posible tener las máximas virtudes para ponerlas en práctica. En este caso puse las de Confucio: bondad, rectitud y pureza del corazón. Esto es muy importante y detallado que podamos tener. La siguiente lámina, Rafael, si estás ahí no te veo, pero vamos a seguir. Esto es muy importante en el sentido de que cuando hablamos de las bases y los fundamentos, anteriormente, si entramos en lo que es la definición de la palabra acupuntura, entonces tenemos la acupuntura como siempre la asociamos como con aguja. Siempre la medicina, cuando nombramos acupuntura, siempre se asocia con la utilización de agujas, colocación de agujas en la piel. Acus, si vamos a lo que es la interpretación en latín, significa aguja, por supuesto, y puntura, punturar, picar, picadura, puncionar. Si nos vamos a un concepto, la introducción metódica de agujas metálicas en dos puntos, llamados puntos resonadores, que están dispuestos o distribuidos a nivel del cuerpo a través de los llamados meridianos o canales, los cuales estos meridianos o canales están conformados por la unión de varios puntos. Cuando se produce el estímulo del punto, y aquí voy a aclarar algo, es el estímulo del punto. Entonces produce y desencadena, ¿okay?, una información a nivel del sistema nervioso, a nivel del sistema ético y en general, de todo lo que es el organismo, va a producir y va a constituir esa estimulación, ya sea a través del sistema nervioso, por fibra nerviosa, como está demostrado científicamente, o ya sea por la circulación energética que produce la estimulación de este punto, se va a producir una respuesta específica y propia de ese punto. Es como una tecla en su computador. Ustedes al tocar o al marcar una tecla, una letra, específicamente sale esa letra. Igualmente sucede en la acupuntura. Al tocar un punto específico, inmediatamente se produce una respuesta que tiene que ver inmediato con ese punto, con ese canal, con esa energía que usted está trabajando.
¿Ok? Entonces, eso es ahora, ¿la estimulación necesariamente tiene que ser con agujas de acupuntura? No necesariamente. No necesariamente. Por eso, entonces ahí es donde viene estimulación con los puntos de, ¿cómo le digo? O digitopuntura, cromopuntura, que es la utilización de la luz a través del punto canal, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier estímulo que se utilice, ya sea con aguja o con cualquier otro sistema terapéutico, con fines terapéuticos, por supuesto, en base a conocimiento y a enseñanza que ese terapeuta tenga, va a producir una respuesta a nivel general, a nivel local y a nivel sistémico. Pero fíjense lo que le coloco al final, el prestigio de cada terapeuta y su valor en la sociedad como hombre útil está en razón directa con la cantidad de sistemas curativos que domine. ¿Okay? Yo, con todos los años de experiencia, en mi definición propia, particular, les puedo afirmar con gran porcentaje de certeza y de confirmación lo que voy a decir, y me responsabilizo por ello, en que el conocimiento de la medicina tradicional oriental, medicina tradicional china, acupuntura, con todas sus bases y fundamentos, viene a ser la interpretación global y general que todo terapeuta, independientemente de del sistema curativo, del sistema terapéutico, el sistema de tratamiento que utilice, debe tener conocimiento de lo que es la medicina tradicional china, independientemente de cualquier tipo de aplicación que esté utilizando como método terapéutico. Tengo la experiencia incluso con alumnos que practican y practicaron Reiki y practican Reiki, en donde ya ellos colocan Reiki puntura, así la llaman, y les dio en la medida que iban obteniendo los conocimientos de los puntos, empezaron a utilizar el Reiki, por decirles un ejemplo, por darles un ejemplo, la utilización del Reiki en los puntos, y entonces empezaron a ver que se sumaban, se integraban, se potenciaban, y por supuesto los resultados eran muy beneficiosos para el tipo de paciente. Por favor, la siguiente lámina. Entonces queda completamente explicado y con base la utilización de los que. Dando un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, el lunes anterior, las bases fundamentales de la medicina tradicional china están fundamentadas en estos tres conceptos: el concepto del yin y el yang, el concepto de los elementos y el concepto de las sustancias o líquidos vitales, o las diferentes maneras de cómo se manifiesta la energía. Por lo tanto, esta medicina tradicional china, basada en el estudio del Tao o del Dao, y Tao, como dije la semana pasada y vuelvo a explicar nuevamente, es sinónimo de camino, ruta, sendero. Es la ruta o camino o la guía que cada uno de nosotros puede tener. El taoísmo es una filosofía, pero para nosotros en la medicina tradicional china es la base y el fundamento, no solamente tomando en cuenta lo filosófico, sino también el contacto y la utilización de la forma y expresión de la naturaleza en lo que nosotros llamamos el cuerpo, del macrocosmo del universo al cuerpo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, dando un resumen de lo que era el yin y el yang, vamos a resumir brevemente a dónde y qué es lo que significa la palabra yang y qué es lo que significa la palabra yin. Hablaba y decía que el creador del taoísmo, Lao Tse, subía a la cima de la montaña y observaba, se basó y se fundamentó en observar los fenómenos de la naturaleza. Y observó que de un lado estaba el sol, la ladera soleada, y la ladera soleada es lo que significa la palabra yang. Y la ladera sombría, o la ladera que tenía la sombra, la que no le va el sol, la donde estaba la luna, como está dibujándose ahí, una luna, que siempre no se ve, pero es más o menos lo que Rafael quiso demostrar, una luna, era la ladera de la noche, la ladera de la sombra, es la ladera. Entonces, yin y yang son opuestos. El día, la noche, lo femenino, lo masculino, lo alto y lo bajo, son opuestos, lo externo, lo interno. A la vez son independientes, cada uno de ellos tiene su forma particular de estar y ser, son independientes. A la vez se transforma el uno en el otro, el día y la noche se transforman, y eso es el movimiento de la naturaleza y el movimiento que nos da la vida y el universo. Movimiento como lo representa el círculo que ven en la parte superior, ese símbolo del Tao, ese símbolo del yin y el yang.
donde significa que son opuestos, se complementan, se necesitan el uno del otro y por lo tanto ese pequeño punto que vemos dentro de cada uno de ellos significa el recuerdo de lo anterior, el recuerdo del yin o el recuerdo del yang, llamado pequeño yin o pequeño yang. Continuamos con la siguiente lámina, estamos dando un recuento y un resumen de la vez anterior y por lo tanto para poder clasificar qué es lo que es yang, qué es lo que es yang, tenemos que tener una base y un fundamento, pero a la vez uno de los trucos que siempre le doy a mis alumnos y se los transmito a ustedes es que a la hora de querer clasificar un fenómeno como si es un fenómeno yang o un fenómeno yin y se nos dificulta saber si es yang o yin, simplemente vemos el opuesto a lo que estamos observando y nos vamos a dar cuenta inmediatamente de cuáles son las características de uno y otro y las comparamos a nivel general y entonces ya nos va a facilitar poder clasificarlo si es un fenómeno yang y un fenómeno yin. Ahí en su tabla pueden observar que tenemos ocasiones lo más grande, lo más que la puedan ayudar en lo mayor posible. Lo arriba, lo externo, el día, yang. Lo abajo, lo anterior, ¿okay? La noche. Si vamos a hablar de estaciones de calor, de movimiento, de actividad, primavera, verano, de crecimiento, ¿ok? Al opuesto, que es el yin, que es donde uno se conserva, se guarda, se preserva, el frío, el invierno, el otoño, caen las hojas, se van secando. Entonces, vemos que en cuanto a lo que es el calor, representa el yang, en lo que es el frío, representa el yin. Lo ligero, ¿ok? El cielo, lo superior, lo infinito, la extensión y todo lo que es opuesto a lo que les estoy diciendo es lo que corresponde a la parte yin. Entonces tenemos al cielo como la parte superior, lo que está arriba, lo que está encima, el Padre corresponde al yang y tenemos a su opuesto la tierra, la luna, ¿okay? El femenino corresponde a lo que es el yin. Entonces ahí tenemos esa tablita y esto lo pueden conseguir en cualquier parte ya que existen múltiples informaciones a nivel de las páginas web y a nivel de internet donde ustedes puedan obtener información para calificar y clasificar lo que es yin y lo que es yang. Prosigo. Siguiente lámina. Bien. Entonces, la otra base y el otro fundamento básico e importante de la medicina tradicional china es lo que es llevar toda esa connotación del yin y el yang, toda esa clasificación de todos los fenómenos en su opuesto y complementario, como es el yin y el yang, llevarlo a la teoría de los 5 movimientos o los 5 elementos, como se explica en esta vez. Es llevar la referencia de ese fenómeno que usted clasificó como yin y yang y llevarlo a lo que es la forma de expresión en la naturaleza. Para ello, entonces, en esa lámina podemos ver a su mano derecha la conformación de los 5 elementos, que es el elemento agua, el elemento madera, el elemento fuego, el elemento tierra y el elemento metal. Y esa flecha que ustedes ven a nivel exterior, en donde dice que el agua crea y es la madre y de la madera genera al elemento fuego, el fuego genera al elemento tierra y el elemento tierra genera al elemento metal y cerrando el ciclo, el metal con su flecha llevándolo a la parte del agua, entonces cierra un ciclo que es el ciclo externo llamado ciclo generacional o ciclo formador o ciclo creador. Y esas flechas que ven entrecruzando en el centro es donde dice el agua al fuego, el fuego consume o derrite al metal, el metal corta y controla a la madera controla con sus raíces y penetra la tierra y la tierra controla y contiene el agua. Entonces tenemos dos ciclos, el ciclo generacional y el ciclo de control, que es lo que mantiene o lo que mantiene el equilibrio, la actividad y el movimiento rítmico de cada uno de ellos para complementar lo que uno llama la armonía y la salud. Si llevamos estos conceptos del yin y el yang y de los 5 elementos al cuerpo, podemos definir desde el punto de vista de la medicina tradicional china que la salud es el equilibrio, es la armonía y es el ritmo
del yin y el yang y los 5 elementos, ya sea en su ciclo generacional o ya sea en su ciclo de control y por supuesto el ciclo de contrarreferencia o de mantener el control. Existen otros adicionales, pero básicamente es lo que es el ciclo generacional y el ciclo de control los que hacen que se mantenga el equilibrio, la armonía y el ritmo en su generación, tanto como en su control. A su mano izquierda van a ver que hay unos que son más yang de yang, como es el fuego, el más yin de yin, que es el agua, y entre ellos el yang que se transforma en el yin, que es la madera, el yin que va hacia el yang, que es la madera, y el yang que va hacia el yin, que en ese caso es el metal. Y en el centro de cada uno de esos 4 puntos o de esos 4 referencias, como es el agua, la madera, el fuego y el metal, en el centro está el elemento tierra, como ubicarnos nosotros en el centro de esos 4 puntos cardinales o de esos 4 puntos referenciales, como es el norte, sur, el este y el oeste, que son los referenciales. En la siguiente lámina vamos a poder observar las correspondencias que tiene cada uno de ellos. Y esto es lo que es la base y el fundamento, junto con el yin y el yang, de poder entender, comprender y manejar todo lo que uno ve, observa y siente a su alrededor y llevarlo a estos 2 conceptos. La siguiente lámina, por favor, Rafa, en donde vamos a poder tener, ahí vemos ya en una manera más grande y con colores, ¿ok? Lo que es el ciclo generacional, que es las flechas externas que ustedes ven, y el ciclo de control, que son las flechas internas en ese ciclo. Y es algo que les voy a repetir. Esto que yo estoy hablando y que estoy diciendo y que está textualmente demostrado, ¿okay? No es la mención china, es la observación de los fenómenos de la naturaleza y plasmados para poder tener un mejor entendimiento y comprensión y llevarlo a que esta conceptualización del universo o visualización de los fenómenos de la naturaleza, llevarlo al cuerpo, llevarlo al ser, para entonces corresponder y relacionar cuáles son los órganos que corresponden o hacen correspondencia a cada uno de ellos. Entonces vamos y vemos las letras que están alrededor, donde dice el elemento agua, vemos una R y una B. La R corresponde al órgano riñón y al órgano vejiga. Entonces para el elemento agua corresponde riñón y vejiga, los representantes que corresponden al elemento agua. Hígado, vesícula biliar para el elemento madera, corazón, intestino delgado para el elemento fuego, para el elemento tierra, vaso, páncreas, estómago, y para el elemento metal, pulmón e intestino grueso. Y eso conformaría la estructura física del cuerpo. Pero existe un fuego que es el que anima a toda esta estructura física. Es el fuego emocional, es el fuego que activa el fuego terrestre, el fuego terrenal, y por eso aparece fuego terrestre, fuego terrenal, fuego físico. Y ese fuego es el llamado fuego que está superior al fuego terrestre, que es el fuego con la letra C, fuego celeste, ¿ok? El fuego que anima a toda la estructura física. Y ahí entonces es donde entramos en lo que es hablar del alma, de las emociones, de los sentimientos, del espíritu, del deseo, de aquella energía que activa a toda la estructura física y la condiciona y la estimula. Por lo tanto, ese fuego celeste está incluido dentro de la estructura física, conforma lo que es cuerpo, alma, mente, espíritu y como ustedes lo quieran. Yo en general no hablo muy específico, hablo en general para que todo el mundo tome el concepto y lo pueda comprender, analizar. Ahí en el fuego celeste es donde está la estructura, no vamos a llamarla no física, comparándola con la física que es el cuerpo, pero esa no física es la que mueve y activa toda la estructura. Es el alma, es las emociones, es los pensamientos, es la idea, es nuestros deseos, y por eso está representado en lo que se considera y se llama el maestro de corazón, como estructura yin del fuego celeste, y el triple recalentador, ese recalentador o triple fogón o 3 fogones o 3 yaos, que son los que complementan o activan ese fuego que activa o complementa todo el sistema de los 5 reinos mutantes, o de los 5 reinos, o de los 5 elementos,
como están explicados en varios conceptos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ya comprendiendo toda esta base y todos estos fundamentos, vamos a clasificar lo que llaman los órganos yin y los órganos yang. Los órganos yang, o llamados órganos wu, como se llaman en medicina, en terminología china, wu, órganos yang, son los que corresponden a la vejiga para elemento agua, vesícula biliar, elemento madera, intestino delgado, elemento fuego, estómago, elemento tierra, intestino grueso, elemento metal, y el triple recalentador para el fuego celeste o fuego que anima la estructura. También son llamados en algunos textos los órganos obreros o los órganos talleres, ya que son ellos los que se encargan de transformar la materia prima en algo, en una materia básica, en un elemento, en una estructura física, que es la que se va a almacenar en lo siguiente, que son los llamados los órganos yin. Los órganos yin o órganos yin son el riñón para el elemento agua, el hígado para el elemento madera, corazón para el elemento fuego terrestre, vasopáncreas, elemento tierra, pulmón, elemento metal, y el representante del fuego celeste, maestro de corazón. Y por eso, si aquellos son llamados órganos obreros o talleres, los órganos yin son llamados órganos san, son llamados tesoros. Que es un tesoro donde uno guarda, donde uno preserva, donde uno conserva, donde tiene algo valioso. Esa es la principal función de los órganos yang y los órganos yin. Y quiero entrar en este tema para ya entrar en lo que corresponde al día de hoy, información. Los órganos yin o órganos san, las principales funciones como órganos tesoro es almacenar las sustancias fundamentales que necesita el organismo para servir de apoyo a todo lo que es la parte, vamos a llamar yang, espiritual, visceral o emocional, como es el Shen. Ahí están las palabras chinas, voy a explicarlas. Shen es la parte emocional, la parte del fuego, la emoción que activa el fuego. El Hun es la emoción que activa o está presente en el elemento madera. Se le traduce como rabia, ira, y más adelante cuando veamos las emociones podemos hablar. El Fo, que es la emoción o el sentimiento o la parte del Shen del metal o de la emoción del metal. El Yi, que es la parte del elemento tierra, y el Shi, que es la emoción o el sentimiento que corresponde a lo que es el miedo para el elemento agua. A su vez, las funciones de los órganos yin, que sirven de apoyo a estas llamadas estructuras espirituales, emocionales o sentimentales o emocionales, y de almacenar estas sustancias nutritivas fundamentales para ser necesarias, ser utilizadas cuando sean necesarias y requeridas por el organismo. Se encarga también de purificar y almacenar la sangre producida por todo lo que es el proceso de transformación, resección, transformación de los alimentos, o sea, de la alimentación, tanto a nivel terrestre, la alimentación que comemos a través de nuestro tubo digestivo y se transforma en todo nuestro organismo interno en energía a través de todas las vísceras internas, y por eso recibe el nombre de órganos tesoros, porque ellos guardan, almacenan, conservan, purifican todos estos nutrientes que son indispensables y requeridos a la hora, en alguna u otra ocasión o a la hora de ser necesario por el organismo. Cada órgano está relacionado, como ya dije, si cada órgano es una parte de yin, está relacionado con un órgano en su estructura, en su polaridad, en su parte yang. Y por lo tanto, se dice en algunos libros que estos órganos macizos, estos órganos son los que atesoran las energías. Estas serían las principales funciones generales para todos los órganos yin generales. Hay otras funciones específicas que veremos más adelante en la medida que uno vaya estudiando todo lo que es las funciones específicas y propias de cada órgano. Pasemos entonces a la siguiente lámina para ver las funciones generales de lo que es los órganos yang o los órganos talleres o los órganos obreros, o sea, aquellos que se encargan de recibir, transformar, moldear todo lo que es la parte, órganos talleres, purifican, transforman, modifican. Por eso es que se llaman obreros o talleres, porque en una fábrica llega la materia prima y son los obreros y talleres los que tratan, los que hacen y transforman el producto
final, para que ese producto final, producido en la fábrica a través de los obreros y los talleres, es el que se va a almacenar para distribuirlo posteriormente. Entonces ellos sirven de receptáculo, de recepción, ¿okay? Y tránsito, transporte del alimento y transporte de los residuos que no sean, de los desechos que no sean necesarios. Entonces transportan, transforman todo lo que es esos nutrientes que nos da la alimentación terrestre, y para producir materia, para producir energía, para producir sangre. Por lo tanto, tienen la función de recibir, digerir, transformar y transportar todo lo que tenga que ser la energía, en este caso el alimento, para llevarlo y transformarlo en lo que es la base yin y llevarlo a que se almacene en los órganos llamados tesoro, que son los órganos yin. Por lo tanto, la principal característica de los órganos fu o las entrañas, como también lo llaman, o los órganos yang, es movimiento. Todos los órganos internos del cuerpo tienen movimiento, pero además de tener movimiento, tener la correspondencia y la función de recibir, digerir y transformar. Esto es básico para poder clasificar los órganos yin y los órganos yang. Siguiente lámina, por favor, en donde vamos a tener la interpretación o la unión o la fusión de cuáles son estos órganos. ¿Por dónde va a transitar energía que transforman los órganos yin y que almacenan los órganos yang cuando son requeridos por cualquier estímulo o por cualquier necesidad orgánica, física o emocional del cuerpo? Va a transitar y va a ser dirigida hacia los llamados meridianos energéticos, hacia esos canales o meridianos. Por lo tanto, el meridiano o los canales o las vías o los tubos, como también se les conoce en medicina ayurveda, los nadis, tubos, canales o meridianos, y les doy todas estas correspondencias para que tengan una idea visual y global. Imagínense que todos estos ríos o canales llamados meridianos, por ser líneas imaginarias, por eso fue traducido como, con ese nombre de meridianos, ¿okay? Y simplemente son vías, canales, por donde transita la energía, esa energía que va a ser requerida, esa energía que transformaron los órganos yang y que almacenaron los órganos yin y requerida a través de estos canales. El nombre específico para los canales o meridianos y sus colaterales en chino es Yunluo, Yin con J, así como está escrito, y terminando en G, como se es traducido desde el punto de vista en nuestro vocabulario con esas letras. Yin corresponde a lo que es meridiano, camino, troncal, vía, ruta, y luo son los colaterales, ¿okay? Son las vías secundarias o colaterales, trochas, así como uno lo conoce, o carreteras viejas, o carreteras, caminos que se toman para recortar. No son las carreteras, no son las avenidas principales, como serían los meridianos. Si lo llevamos a la relación visual, en lo que corresponde a lo que nosotros conocemos como vías de comunicación, nuestras vías de comunicación, las vías principales por donde transitan los vehículos, tenemos avenidas, ¿okay? Con grandes avenidas. Esas grandes avenidas por donde transitan muchos vehículos serían y corresponderían a los llamados meridianos principales. Y todas aquellas carreteras o colaterales, ¿okay? O trochas, esas colaterales vienen a corresponder los luo que están distribuidas, conformando una gran red energética, una gran red de comunicación que por donde va a transitar toda esta energía y toda esta manera en cómo el organismo, los órganos yin y yang transformaron a todo este sistema energético para circular a través de estas vías. Por lo tanto, sus principales funciones de los canales sería transportar la energía, transportar la sangre como materia energética formadora de todos estos nutrientes, comunicar los órganos yin con los órganos yang, o sea, los órganos san con los órganos fu. Por lo tanto, conformarían esta gran red, lo interno con lo externo,
todo lo que es la conformación física del cuerpo, todo lo que es la piel, los sentidos, la carne, los vasos, todo el cuerpo conectado a través de estos meridianos, canales o vías que por donde van a fluir. Y todas estas vías, canales o meridianos, es simplemente la unión de los puntos o meridianos o resonadores de energía o puntos de acupuntura. Por lo tanto, al usted tener contacto con un punto de acupuntura, inmediatamente se está conectando con un meridiano, con un canal, con una vía, ya sea principal o contralateral, ya sea primaria o secundaria, que va a producir una reacción energética, una reacción química, una reacción física, una reacción emocional que va a traducirse en lo que es la característica propia de cada punto y por lo tanto esa información, y entonces ahora hablamos de información, producto de la estimulación de ese punto, es la que va a producir el efecto que necesitamos o que requerimos a la hora de contactar un punto de acupuntura. En la siguiente lámina continuamos con lo que es la parte de cuáles son estos canales o estos meridianos energéticos que van a distribuir. Fíjense, son bilaterales. Bilaterales significa que del lado izquierdo y del lado derecho de nuestro cuerpo transitan cada uno de estos 12 canales principales. Aquí están los 12 canales principales y por lo tanto, además de ser bilaterales, son simétricos, correspondiendo a los 6 yang, los llamados órganos yang o órganos obreros o talleres, como ya les mencioné anteriormente, como son, y lo ven en esa lámina, el estómago, vesícula, intestino delgado, intestino grueso, vejiga y el triple recalentador. Y los 6 yin, que corresponden a los meridianos o canales, fíjense que el meridiano o canal adquiere el nombre del canal yang o del canal yin a quien él representa y se hace responsable, ya sea en los 5 movimientos o ya sea al órgano y ya sea también a la función, ya sea la función yin o la función yang a la cual le corresponda. Entonces recibe el nombre de canal o meridiano del vaso páncreas, canal o meridiano del corazón, canal o meridiano del pulmón, canal o meridiano del hígado, canal o meridiano del riñón y canal o meridiano del maestro del corazón. Hago notar que tanto el triple recalentador como el maestro del corazón no tienen estructura física orgánica que los represente, ya que ellos representan el fuego celeste o el fuego que anima la estructura. Pero en la traducción, en la comprensión de lo físico a lo no físico, el maestro del corazón es, como su nombre lo indica, el maestro, el que orienta, el que guía el corazón. Y lo que nosotros nos guiamos y nos orientamos y nos dan consejos son de emociones, de experiencia, y por lo tanto el maestro del corazón tiene un canal físico, una estructura física donde lo podemos activar y podemos actuar a nivel de él, al igual que el triple recalentador. Entonces, estos canales o meridianos que no tienen una estructura o órgano fijo como es el estómago o el riñón, están representados físicamente, energéticamente, a través de lo que es el meridiano llamado meridiano del triple recalentador y meridiano del corazón. Siguiente lámina, creo que con esto estamos ya casi al final de lo que es la explicación de los meridianos y lo que es los puntos. Déjame ver, creo que es la última. Ok. Entonces, a dar un breve resumen de lo que es las bases y los fundamentos. Decíamos, y entonces para entonces entrar en la parte de lo que es preguntas, dudas o alguna situación que ustedes quieran presentar que tenga que ver y referencia con el tema que estamos tratando hoy. Bases fundamentales de la medicina tradicional china. Consejo que le doy con la experiencia de todos estos años. Todo fenómeno que delante de sus ojos o delante de su cuerpo o delante de sus oídos, sus 5 sentidos, esté delante de ustedes, inmediatamente relaciónenlo, esto es yin o es yang. Pueden cerrar sus ojos y escuchan un sonido. Si escuchan el sonido, se siente actividad, movimiento, es muy fuerte, entonces ustedes pueden calificarlo como un sonido yang.
¿Por qué yang? Porque es actividad, movimiento, asciende, es fuerte. Lo contrario sería un sonido yin, hablar bajo, hablar pausado, lento. Eso es lo que es la comparación que yo les decía. Cuando se les dificulte comparar qué fenómeno es yin o qué fenómeno yang, ahí ustedes califican lo que es yin y lo que es yang. ¿Ok? Vamos entonces de una vez a ver qué preguntas están dando. El yang son emociones, estómago, intestino, plexo solar, emociones y yin los órganos. Hay emociones yin, hay emociones yang. Cada órgano tiene una correspondencia con los 5 elementos y los 5 movimientos. Ejemplo, riñón y vejiga. El riñón es un órgano yin, vejiga es un órgano yang, pero la emoción o el sentimiento que lo afecta o que estimula o que produce un gran movimiento energético en él son los miedos y cualquier sentimiento equivalente al miedo, miedo, temor, inseguridad, pánico. Entonces las emociones también tienen sus características yin o yang y tienen su predilección o afinidad o tropismo por uno de los 5 elementos. Por lo tanto, una emoción y un sentimiento, y ahí es donde viene la parte física y física de la medicina tradicional china. Lo físico sería lo yin, el cuerpo. Las emociones sería lo yang, lo no físico, pero es lo que mueve la estructura física. Y ahí es donde empezamos a hacer la relación entre el yin y el yang. Es las emociones, los sentimientos, el deseo, el espíritu, las ganas, lo que mueve al cuerpo físico. Una emoción, un sentimiento, un miedo, inmediatamente produce una actividad general y puntual en cualquier órgano y en cualquier movimiento físico orgánico. Por lo tanto, una emoción, la emoción yang, mueve a lo físico, al órgano. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de calificar lo que es yin y lo que es yang. Sí, es importantísimo, como dice Gloria, practicar. Puedes practicar contigo mismo, puedes practicar a tu alrededor. Todo lo que es, cualquier fenómeno que esté sucediendo a tu alrededor, trata de calificarlo, clasificarlo como si es un fenómeno yin y un fenómeno yang. Tienes inconveniente, tienes un problema en calificarlo, busca el opuesto. Y al buscar el opuesto lo comparas y vas a ver cuál es el yin y cuál es el yang. Es la mejor manera o una manera, o una metodología, o un truco, como ustedes lo quieran llamar, poder calificar lo que es yin o lo que es yang. Por supuesto, nada es completamente yin, nada es completamente yang. El yin puede transformarse el yang puede transformarse el yin, lo dije, que son opuestos, se complementan, se necesitan el uno del otro, son interdependientes, por lo tanto depende el uno del otro, se transforma el uno del otro, y entonces ahí es lo que hace que esto sea un movimiento dinámico, un movimiento activo, rítmico y acoplado. Incluso con los sonidos, como dice Ángel, los sonidos en su forma también se pueden calificar. Te hago la aclaración, puedes acudir a una tabla que se encuentra en la página de Dragón Rojo, ¿ok? Y puedes buscarlo en cualquier página que haga referencia a correspondencia con los 5 elementos, y ahí hablan de notas musicales que tienen relación con los 5 elementos de la naturaleza, y por supuesto lo comienzas a relacionar desde el punto de vista musical o desde el punto de vista fonético, ¿ok? Con lo que es el sonido yin y sonidos yang. Por eso las frecuencias vibratorias del sonido, o como hoy se le conoce en forma terapéutica, la musicoterapia, produce un efecto y un movimiento energético a nivel del cuerpo físico. Bien, entonces por eso les hablaba hace rato y les decía que la base fundamental de conocimientos para cualquier tipo de terapia, independientemente de la que usted tenga conocimiento o se siente inclinación porque esté trabajando, porque quiera conocer, llámese cualquier tipo de terapia, ¿ok?
tiene mucha relación y la puede integrar y le va a dar una gran base y entendimiento con lo que es la parte del conocimiento de la medicina tradicional china. Por eso era la inquietud, era el deseo, era la insistencia por parte de los protagonistas de esta sala de conferencias Dragón Rojo, en particular Rafael, que insistía en esta iniciación de las charlas y conferencias de medicina tradicional oriental, medicina tradicional china. Porque si usted conoce, maneja y tiene las bases y fundamentos de la medicina tradicional china, le facilita el comprender, entender y manejar cualquier tipo de terapia que usted estudie o piense estudiar o ya la comprenda. En el silencio se puede percibir el yin o el yang. Perfecto. Fíjate, en silencio sería yin, calmado, tranquilo. Pero en tu silencio y en tu yin, internamente, se produce un gran movimiento yang, un gran movimiento de los sentimientos y las emociones. Entonces el yin hace que aparezca el yang y el yang mueve al yin. Ese es otro ejemplo que te puedo también dar. Por eso se dice que nada es completamente yin, nada es completamente yang. Bueno, perfecto. Entonces, preguntas referentes al tema de hoy. Hoy vimos las bases y fundamentos de la medicina tradicional china. Hicimos un recuento un poquito muy rápido de lo que es el yin, el yang y los 5 elementos, ya que la semana pasada pudimos hacer más detalladamente. Pero siempre, señores, y no se inquieten por esto, siempre, siempre que tengamos la oportunidad de hablar o relacionarlo con términos de medicina tradicional china, tenemos que hablar de yin y yang, y tenemos que hablar de los 5 elementos, y tenemos que hablar de las energías. Siempre. Un curso de medicina tradicional china en cualquier escuela e instituto tiene una duración aproximada mínima de 3 años básicos. ¿Okay? Después vendría la especialización en otras áreas. Pero durante esos 3 años se habla y siempre se hablará, y posteriormente, de lo que es el yin, el yang y de lo que es los 5 elementos. Siempre, porque es la base y el fundamento, igual que las energías. Siempre, las energías, las formas de manifestarse la energía, la forma de cómo se manifiesta energía, ya sea en yin o el yang, y cómo se correspondan, y cómo afectan, o cómo influyen, o cómo benefician al organismo, es la base y la fundamental de los 5 elementos. Y por eso siempre hay que hacer hincapié, y siempre les aconsejo, manejen, estudien, lean, traten de interpretar, y cualquier duda que ustedes tengan de yin y yang, los 5 elementos, la sustancia o líquido vital y las maneras de presentarse la energía, entonces la sala de conferencias y mi persona o cualquier guía serán los que le puedan ayudar a interpretar esas dudas que puedan aparecer. Bien. El link no sé si lo está enviando Rafael, ok, y ya eso será cuestión de buscarlo en la misma página de Dragón Rojo. Se encuentra, uno busca la parte de Rafael vuelve a colocar el link de la página donde hace referencia a la medicina tradicional china, y ahí ustedes podrán conseguir material que se ha recopilado, y incluso creo que debe estar también la parte de lo que hemos estado dando en las últimas conferencias que hemos estado. Les hago la invitación y les recuerdo para el próximo lunes a las 7:30 de la noche, como es la cita para esta reunión de Hablemos de Medicina Tradicional China, o Medicina Tradicional China o de Acupuntura, los lunes a las 7:30 de la noche, hora de acá de Venezuela, donde estoy yo presente físicamente, y por lo tanto, Ángel dice, el llamado éter no entra dentro de los elementos relacionados con el yin y yang. Perfecto. Vamos a aclarar esto. El éter, igual que el viento o el aire, calificados como fenómenos naturales y elementos de la naturaleza, en la medicina tradicional china no están con nombre indicados en los 5 elementos.
Pero el viento y el aire es una correspondencia que en la medicina tradicional china hace cabida al elemento madera. ¿Ok? La madera. De por sí, la madera, el este, el viento. Entonces hay un poema que dice, del este nace el viento y sale el sol, que trae la semilla, que cae a la tierra y crece la madera y se expande, por decirte un ejemplo. Entonces es la correspondencia que la medicina tibetana o ayurveda hace al viento o al aire, y es cuando estudia uno en la medicina ayurveda o tibetana el movimiento aire corresponde, y viento corresponde al elemento madera. Con respecto al éter, es la sustancia presente en todo el interior, en todas partes. La medicina ayurveda tibetana nombra y habla en sus 5 movimientos y en sus 5 elementos: al agua, al aire, al fuego, a la tierra y el éter. Entonces el éter vendría a corresponder lo que es para el elemento metal en medicina tradicional china. Entonces, no es que uno tenga la razón y el otro no la tenga. Cuando se estudian las correspondencias o características de cada uno de estos elementos, llámese aire, viento en la madera, en medicina tradicional china, y se compara, las correspondencias son idénticas, iguales, no parecidas, idénticas, igual. Y en lo que corresponde al elemento metal, son idénticas, iguales para el elemento metal y el elemento metal en medicina tradicional y éter en medicina ayurveda tibetana. Te invito a que veas en cada una de estas visiones de medicina, como es la medicina tradicional china y la visión de la medicina ayurveda tibetana, y al estudiarla y comprenderla y manejarla, vas a poder dar cuenta que la relación de correspondencias son iguales y son las mismas. ¿Algún otro detalle, alguna otra pregunta, alguna otra duda? A pesar de que hoy entramos un poquito tarde por los inconvenientes técnicos que me hizo cambiar de mi PC de escritorio a mi laptop, que es la que estoy utilizando, y por lo que veo tiene mayor imagen y mayor sonido. Creo que entonces ya no debería tener más problemas técnicos, ya voy a utilizar la laptop para hacer estas videoconferencias. Perfecto. Rafael hace una aclaratoria, dice: el meridiano del maestro del corazón, también llamado pericardio, y circulación de la sexualidad. Vamos a hacer una aclaratoria. ¿Por qué en algunos textos y en algunos autores la nombraron como pericardio? El maestro del corazón es el protector del corazón, es el que protege al corazón, es el que guía y orienta al corazón según la parte, vamos a llamar así, filosófica de lo que es el corazón, y el maestro del corazón, su guía, quien lo orienta, quien conoce todo lo que le sucede al emperador representado el corazón y al pueblo, que es lo que representa toda la estructura social. Cuando se hizo y se le buscó por parte de la medicina, vamos a llamarla convencional, traducir lo que significaba el maestro del corazón, como era el protector, era el que protegía el corazón, lo llevaron a la parte física, corporal, orgánica de nuestro cuerpo, y vieron que lo que protege al corazón es una membrana llamada pericardio. El pericardio, física y estructuralmente y orgánicamente, es una membrana que está adosada al corazón y que la protege. Por lo tanto, entonces tradujeron o interpretaron que el maestro del corazón era el llamado pericardio. Esa es la razón por la cual ustedes pueden ver en algunos textos, libros y autores traducido el maestro del corazón como el pericardio. Bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Hago la invitación para el próximo lunes, donde vamos a entrar en detalle con la parte emocional, la relación que existe, o vamos a detallar algunas correspondencias propias de cada uno de los 5 elementos. Y lo que es la parte emocional, cómo se relaciona el psiquismo, las emociones, los sentimientos que afectan y los sentimientos que fortalecen a cada uno de los 5 elementos.
cuando manejamos la estructura emocional, como lo decía en una lámina antes, el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que cree y lo que siente. Cuando hay una incoherencia entre mi mente, mi corazón y lo que actúo y lo que acciono. Por lo tanto, si la enfermedad o el desequilibrio de mi salud o de mi parte física se inicia con un trastorno energético emocional, el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. No estamos hablando de órganos físicos, estamos hablando de una energía emocional, afectiva, espiritual, sentimental o un estímulo no físico que hace que se altere la estructura física. Por lo tanto, eso lo vamos a entrar más detalladamente en la próxima semana, para cual lo invito y a la vez extiendo para que ustedes extiendan también esta invitación a aquellas personas que estén interesadas en saber de este tema, conocer este tema, ya sea la primera vez o ya sea que tengan conocimiento o formación en medicina tradicional china. Les estimulo a que inviten a estas personas, ya que una de las formas o maneras como yo trato de dar a conocer la medicina tradicional china es facilitando, dando herramientas que faciliten la comprensión, dando una metodología de aprendizaje que también les puede servir de enseñanza hacia otras personas. Está estado por finalizar un libro de medicina tradicional china, y no es un libro más de medicina tradicional china, sino es un libro donde se explica una metodología para mejorar el aprendizaje y el conocimiento y a la vez la enseñanza de la medicina tradicional china. Posteriormente, en la medida que vayamos entrando en estas videoconferencias y avanzando, o ya sea que ya se determine la hora, el sitio y el momento para comenzar la formación en cuanto al acceso online de medicina tradicional china, que posteriormente le estaremos avisando cuando nos pongamos de acuerdo y el tiempo se dé para ello. Entonces, ahí sí les daré directamente las herramientas o el libro para que puedan facilitar, como se llama el nombre, metodología para facilitar el conocimiento, el aprendizaje y la enseñanza de la medicina tradicional china. Por lo que estoy leyendo, que ustedes están escribiendo, no hay alguna duda, no hay alguna pregunta, y por lo tanto, cuando no hay dudas ni hay preguntas es porque lo que se explicó y lo que se habló se entendió. Les doy gracias a ustedes por ello. Sé que, como dice María Molina, es complicado, como todo, como tú lo colocas ahí, poco a poco, pero mi función de estar aquí y mi función en mi instituto y con mis alumnos es facilitarles el aprendizaje, el manejo de este conocimiento. Se necesita paciencia, se necesita tiempo, se necesita estudiar, comprender y leer. Se necesita de alguien que también lo ayude y lo encamine a uno en esta ruta. Por esto necesitamos un maestro y un guía. No es difícil, no es complicado. Lo que hay es que entenderlo, interpretarlo y manejarlo. ¿Por qué digo que no es difícil ni complicado? Porque, señores, con solamente observar la naturaleza a su alrededor tienen la respuesta. Simplemente lo que tienen es que relacionarlo con su cuerpo, saber interpretar el universo macrocosmo con el microuniverso que es su cuerpo físico. Eso es todo. Cuando uno lo ve y lo interpreta de esa manera, lo va a entender y lo va a comprender mejor. Esa es nuestra principal función de estar acá. ¿Ok? Entonces, esperemos que para la próxima semana, este fin de semana, creo que llegamos a un gran número de personas y creo que seguirá, esperemos que siga aumentando. Así que inviten. Yanixa, es tu primera vez y quisiera saber cuántas conferencias se han dictado. Esta es, para mí es la segunda, porque en la primera hubo unos inconvenientes muy parecidos a los inconvenientes tecnológicos de hoy, donde no tenía micrófono, entonces no se pudo la primera. Sin embargo, Rafael y otras personas contribuyeron a que esa fuera la primera.
Por lo tanto, esta podría ser la segunda, vamos a llamarla así. Entonces no estás muy distante de los inicios. Y como te digo, siempre vamos a hablar de las bases y los fundamentos para ello. ¿Ok? Dicen los fenómenos lumínicos, cómo funciona el yin y el yang. Sí, fíjate, todo fenómeno tiene una onda alta y una onda baja. ¿Ok? La frecuencia alta, la frecuencia baja. Y el equilibrio entre ellas y el movimiento es lo que hace que la luz siempre esté activa. ¿Ok? Entonces hay una parte en la luz donde hay una parte yang, la onda cuando se eleva, y una parte yin, la onda cuando está en lo más bajo. Pero su movimiento rápido y activo es la que hace que uno no vea la diferencia entre una y otra. ¿Ok? Entonces vemos que está el fenómeno yin y yang en la misma luz y en la misma oscuridad. La luz, el sol, yang. La oscuridad, la noche, yin. Pero se necesitan la una y la otra para estar presentes. Bien. Bueno, la primera, como dices, porque entraste hoy, Gabriela Segovia o Segovia, como lo puedas indicar ahí. Bueno, bienvenido, sea la primera, sea la segunda o la tercera, o bienvenido a aquellos que tengan conocimiento o no lo tengan. La idea fundamental es dar una visión o mejorar o facilitar el, la comprensión, el entender y el manejo posterior de lo que es los fenómenos de la medicina tradicional china y su visión desde la relación con la naturaleza y su forma de expresarlo a través de estos términos yin y yang, agua, madera, fuego, tierra, metal, energía, el ki, la sangre, el shui, el yin, el luo, y toda esa característica que poco a poco vamos a ir conociendo. Bueno, es un placer para mí que hayan visitado y estado en esta página de Dragón Rojo. Como siempre, les doy las gracias a sus organizadores y formadores y a ustedes por estar presentes. Muchísimas gracias. Gracias a la existencia, gracias a la vida, gracias al universo, gracias al Padre por darnos la oportunidad a través de esta tecnología de poder estar en diferentes partes del mundo. Desde acá, desde Venezuela, Ciudad Maracay, les doy les envío una fuerte energía y bendiciones a todos ustedes y que nos esperamos el próximo lunes en este mismo lugar, en esta misma link, en esta misma sala, lunes, hora de Venezuela, 7:30 de la noche. Muchas gracias, gracias a todos ustedes y feliz noche o feliz día para algunos o feliz amanecer. Que duerman y que estén bien cada uno de ustedes. Feliz.